Buenos días. Feliz Pascua, resurrección de Cristo. Damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí por lo que el Señor hizo más de 2000 años atrás. Si Él no resucitaba, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo aquí, pero Él resucitó. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, y es por eso que estamos aquí para adorarle en esta mañana. Así que damos gracias a Dios y queremos adorarle por lo que Él ha hecho. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 26 y vamos a seguir con Mateo, ¿no? Pensaba mucho en si hacer un mensaje de la Pascua o seguir con Mateo, y Mateo 26, si bien no va a hablar específicamente de la muerte y resurrección de Cristo, sí estamos entrando a los últimos capítulos del libro de Mateo que van a hablar sobre eso, pero hoy vamos a hablar de la preparación para la muerte de Cristo. Eso es lo que queremos ver hoy. Creo que tengo el PowerPoint. Preparación para la muerte de Cristo, y lo vemos acá en Mateo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 16. Dice así: Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Realmente tenemos acá 2 tiempos diferentes que vamos a mirar, pero uno es el día miércoles. El día miércoles de la última semana antes de la Pascua. El día miércoles el Señor acaba de terminar todas estas palabras, que es lo que hemos estado estudiando en los últimos meses, que es Mateo 24 y 25, que son eventos futuros. La preparación para el reino. Cómo podés participar o ser parte del reino. Y eso hemos estado mirando. Termina sus palabras del día miércoles y empieza otra vez a recordarles que en 2 días viene la Pascua. Y en la Pascua Él va a morir. Nos dice en el versículo 1, después de estas palabras dijo a sus discípulos, versículo 2: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora esta es la 4ª vez que el Señor les menciona que Él va a ser crucificado. Hemos mirado esto, pero en Mateo capítulo 16, 21 el Señor les dice: voy a morir. En Mateo 17, 22 les dice: voy a morir en la cruz. En Mateo 20, 17 les dice: voy a morir en la cruz y voy a resucitar al tercer día. En las 3 veces que Él les dice que va a morir hasta este momento, les dice también que Él va a resucitar al tercer día. Algunos les gusta decir, y hay comentarios que hablan sobre esto, hay personas que estudian y hablan sobre esto, y le dicen que Jesús realmente su intención no era morir en la cruz. Su intención era venir y ser el líder de esta gente, pero Él no venía a morir. Pero lo que pasó es que en el medio de toda la celebración de la multitud, sin querer, lo llevaron a ser un gran líder en ese momento, y después los líderes religiosos se pusieron celosos y por eso lo mataron. Pero Jesús no planeaba morir. Él era una persona buena que realmente venía a enseñarles, y en el medio de todo, terminó muriendo. Fue un accidente. Fue sin ser el plan de Dios. Pero la primera cosa que quiero ver en esta mañana es que son los tiempos de un Dios soberano.
Lo que sucedió en la cruz es basado en el tiempo de Dios. Él está en control. Esto no fue un accidente que Él murió en la cruz en la Pascua. No fue un accidente que Él estaba allí para hacerlo. No fue algo que el hombre arrebató el poder de Dios y la soberanía de Dios. No, esto era el plan de Dios soberano. Estamos a 2 días de la muerte del Señor y el versículo 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya les había dicho 3 veces y ahora les estaba diciendo una 4ª vez que Él iba a morir. Ahora voy a leer algunos versículos, pero en Mateo capítulo 2 sabemos que ya han tratado de matar al Señor y ya han tratado de destruirle. En Mateo capítulo 2, que estudiamos al principio del libro, el rey Herodes trató de matar al Señor. Él escuchó que había un rey que venía. Los magos vinieron y le dijeron: ¿dónde está el rey? Y él dijo: decidme dónde está porque quiero adorarle. Pero la intención real de Herodes era matar al rey. No quería a nadie que le saque su lugar. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los bebés hasta 2 años porque quería deshacerse de Dios. Pero ¿saben qué? Cristo estaba en las manos de Dios y no era el tiempo de morir. Y Dios lo protegió en Mateo 2. Voy a leer varios versículos acá y los tienen aquí, pero en Juan capítulo 5, perdón que lo busco porque tengo todos los marcados acá, pero Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: pero él le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Desde el principio de su ministerio, Dios tiene un plan. Ellos querían matarle, pero no pudieron. Juan capítulo 7, versículo 25 nos dice: entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Ya sabían, ya era algo normal en toda la multitud que querían matar al Señor Jesús. Y ya era él ya ni tenía el nombre Jesús, sino que decían: ¿no es este el que quieren matar? Pero no era el tiempo de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 20, nos dice que... Perdón, lo estoy buscando, pero Juan 8:20 nos dice: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió. ¿Por qué? Todavía no había llegado su hora. Querían matarle en varias circunstancias, en varios momentos. En este lugar querían agarrarlo y no pudieron. ¿Por qué? No porque el Señor se escapó, sino que nos dice ahí: no había llegado su hora. Está todo en el tiempo de Dios, en el control de Dios. Juan capítulo 10, versículo 18, dice: vamos a leer el 17, pero por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Está hablando Jesús acá. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Yo tengo la autoridad sobre mi vida y Él la iba a entregar, pero en el tiempo de Dios. Porque Dios es un Dios soberano que está en control de todos los detalles, aún la muerte de Cristo. En Juan capítulo 11, versículo 53, nos dice: así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Y el versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Casi todo el ministerio de Jesús, ellos querían prenderlo y matarlo, pero no pudieron, porque no era el tiempo de Dios, porque Dios tenía todo bajo su control. Juan capítulo 19, versículo 10 y 11, nos dice: Pilato, el Señor está delante de Pilato y le dice, entonces le dijo: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Esa parte no está allí, pero en el PowerPoint. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está arrestado y Pilato le dice: si vos me hablás, yo te puedo dejar ir, te puedo dejar libre. ¿Por qué? Porque tengo autoridad para hacer eso. Y Jesús le dice: vos no tenés autoridad tuya, es autoridad que Dios te dio, viene de arriba. Dios te dio esa autoridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos indicando acá? Dios tenía su plan perfecto y el hombre no iba a poder cambiarlo. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue el plan de Dios hecho, planeado desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Él ya planeaba venir a morir en la cruz. No fue un accidente, no fue algo con las multitudes, sino que fue algo planeado por Dios. No solamente fue planeado, sino que es interesante que Él vino, y la Biblia nos habla de que Él es un cordero que vino a morir por los pecados del mundo. Él podría haber Él podría haber muerto en cualquier momento, ¿no es cierto? Pero el plan de Dios fue que Él muriera en la Pascua, que era cuando se celebraba realmente lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero era para morir como un cordero. Ellos sacrificaban corderos, miles de corderos, millones de corderos cada año, y la sangre de los corderos era por los pecados del mundo, ¿no es cierto?, de los judíos que daban el sacrificio. Pero no era algo para limpiarlos para siempre, era una vez por año, tenían que hacer el mismo sacrificio para recordar lo que Dios había hecho. El Señor, en su plan soberano, trae al cordero sin mancha, sin pecado, para que muera en la Pascua, una vez y para siempre. ¿Qué estamos marcando acá? Es importante esto porque estamos marcando que Dios tenía el control y tiene el control sobre cada uno de los detalles aquí de la muerte de Cristo. No fue un accidente, no fue algo que lo sorprendió al Señor, sino que fue el plan de Dios cumpliéndose al pie de la letra de como Él quería cumplirlo. Les doy algunos pasajes más que hablan sobre el Cordero de Dios. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. La idea ahí es que Él es el Cordero, la ofrenda, el sacrificio que Dios preparó antes de la fundación del mundo, su plan para que Cristo viniera a morir en la cruz. Y un último pasaje en esta parte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, dice: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuiste redimido ¿con qué? Con sangre preciosa, como de un cordero, que era el sacrificio de la Pascua, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y no lo tienen allí, pero el versículo 20 dice: porque Él, Cristo, el Cordero, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Qué es lo que estamos mirando acá? El plan de Dios desde antes de la creación del mundo, desde antes de crearnos a nosotros, el hombre. Dios ya tenía el plan de cómo iba a salvar a la humanidad, y ya lo tenía diseñado, y el hombre no podía cambiarlo, y Jesús no fue engañado. Él vino a cumplir al pie de la letra el plan de Dios. Volvemos a Mateo capítulo 26. Una cosa más que les digo en cuanto a esto, a los tiempos de Dios. En el versículo 5, en el versículo 3 y 4 realmente los líderes religiosos se están juntando, vamos a ver eso en un momento, pero se están juntando para matar al Señor. Y en el versículo 5 decían, pero durante la fiesta no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Sabemos que el pueblo amaba a Jesús,
2 días antes, entraron con él diciendo: Hosana, al que viene en el nombre del Señor, Hosana, al Hijo de David, Hosana a Jesús. Él viene, es el Mesías, acá está. Y están contentísimos con Jesús. Los líderes religiosos están enojados, pero la multitud lo amaba a Jesús, lo quería a Jesús y estaban allí con él en cada momento que podían. Entonces los líderes religiosos se juntaron y dijeron: tenemos que matarlo. Y Jesús no moría todavía porque no era el tiempo de Dios. Al punto de que el hombre, con sus planes, dijo: no lo matemos hasta después de las fiestas. Ahora, la fiesta judía, y normalmente la Pascua se juntaba con la fiesta de la levadura, y realmente era una fiesta que duraba 8 días. Entonces lo que están diciendo allí es: no hagamos nada por estos 8 días. Vamos a dejarlo así como está, después de que la multitud baje, porque después de la Pascua ya se iban, volvían a sus casas, porque para Pascua tenían que venir todos a Jerusalén. Entonces se estima que había más de 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Y si has ido a la ciudad de Jerusalén, no es una ciudad muy grande. Entonces había mucha gente y la multitud lo amaba a Jesús, entonces no querían tener un problema. Entonces ellos en sus tiempos dijeron: queremos matarlo, no lo pudimos hacer hasta ahora, pero vamos a dejar 8 días que pasen y después vamos a deshacernos de él cuando las multitudes bajen. Ahora sabemos que esto es miércoles, el viernes el Señor muere. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no era esperar 8 días. El plan de Dios era que Él muera en la Pascua, como el Cordero santo y sin mancha por el pecado de todo el mundo. Una vez y para siempre. Y realmente hoy en día los judíos todavía hacen sacrificios, no de sangre, pero hacen sacrificios con agricultura y diferentes cosas para tratar por el perdón de pecados, pero ya no es necesario. Desde que el Señor murió en la cruz allí y entregó su sangre, ya no es necesario toda esa celebración que hacen. Ya no había sentido para esa celebración. Pero lo que queremos ver acá es que Dios tiene un plan y Dios va a cumplir al pie de la letra el plan, aun cuando el hombre trata de cambiarlo, trata de meterse, trata de tener su propia sabiduría. Dios cumple con su plan soberano. Y la muerte de Cristo fue y es el plan de Dios. Que Él muera en la cruz un viernes, más de 2000 años atrás, un día de Pascua. La segunda cosa que queremos ver en este pasaje es el odio de los líderes religiosos. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Ahora, ¿por qué tanto odio? Bueno, por años, ¿qué hizo el Señor? El Señor cada vez que enseñaba estaban los líderes religiosos ahí, porque Jesús tenía una gran multitud con ellos y ellos estaban como: Jesús nos está sacando a nuestros fieles, ¿no es cierto? No nos gusta que lo estén siguiendo a Jesús, nosotros queremos que nos sigan a nosotros. Entonces siempre había líderes religiosos ahí tratando de engañar a Jesús, tratando de que Él meta la pata con lo que dice. Y cada vez que trataban, más el Señor dejaba en evidencia que ellos estaban llenos de pecado, que no estaban cumpliendo con la palabra de Dios y que no estaban compartiendo la palabra de Dios. Ahora, estos eran los líderes religiosos, eran los que enseñaban, entre comillas, la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y el Señor los dejó en evidencia vez tras vez, al punto de que su ira y su enojo fue creciendo. Y nos dice, finalmente dijeron: bueno, vamos a reunirnos y vamos a hacer un plan para matarlo, ya no queremos saber más nada. Y una cosa más que pasó: el día martes el Señor entró al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Nos dice la palabra de Dios que limpió el templo. ¿Qué pasaba en el templo? Estaba el templo y afuera del templo tenían en venta las cosas para el sacrificio, ¿no es cierto? Vos traías tu cordero desde casa para el sacrificio y tenías que presentarlo delante de un sacerdote, y ese sacerdote, si era un cordero tuyo, te decía: este no va a funcionar, este tiene una manchita acá, ¿ves? Ya no sirve, necesitas ir al templo, al mercado del templo y comprar uno allí. Bueno, iban al mercado del templo y allí el cordero valía 10 veces más. No puede ser, ¿no? Líderes poniendo el precio más alto. La inflación, te decía, ¿no? Pero el precio estaba más alto.
Y tenían un montón de cosas y realmente habían convertido la casa de Dios en ganancia material. No les importaba ni Dios ni hacer sacrificios delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor 2 días antes entró allí y tiró todo. Tiró las mesas, tiró los corderos, lo que estaban vendiendo, tiró las monedas y estaban muy enojados con él. Los líderes religiosos, especialmente uno que se llamaba Caifás. Caifás era el jefe. Él y Anás eran los jefes del templo. Entonces estaban como: Jesús se metió con mi empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Al punto de que se enojaron y se juntaron. En el versículo 3 dice: los principales sacerdotes, los líderes religiosos principales, los ancianos del pueblo que le seguían, dice, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás dice, hasta este momento a Caifás no le importaba lo que hacía Jesús, pero Jesús se metió con sus negocios. Y entonces desde ese momento dice: vengan, vamos a hacer algo con este hombre, porque realmente causó un re lío, no gané nada de dinero y encima nos trató de líderes corruptos. Vamos a hacer algo con él. Ahora, para que sepan un poco nomás, Caifás ya era alguien corrupto, era muy político, si podemos decirlo así. En ese tiempo, Caifás era el sumo sacerdote, que era el principal. Realmente era una de las personas con más poder entre el pueblo judío en ese tiempo. Porque no había un rey. Cuando había un rey, el rey era más importante. Pero en este momento de la historia, el sumo sacerdote era el que tenía el poder más grande en Israel. Y para ser un sumo sacerdote en la Biblia, debías haber nacido en la tribu de los levitas. Eso era algo normal. Los sumos sacerdotes siempre eran de la tribu de los levitas. Pero cuando llegaron los romanos, eso cambió. Los romanos no permitían todo eso o no les importaba. Entonces empezaron a comprar, la persona con más dinero compraba su lugar como sumo sacerdote. Y realmente eso, por años tuvieron un sumo sacerdote que era porque pagó una cierta cantidad para estar allí. Entonces la gente no estaba contento con eso porque decía: no estamos siguiendo la Biblia. Y realmente no queremos a la persona que pague más, queremos una línea, algo que por lo menos marque quiénes son las personas que tienen que estar. Entonces lo que crearon fue, que es aparte de la Biblia, pero crearon que el sumo sacerdote que esté tiene que estar en la línea, el próximo tiene que estar en alguna manera asociado, genealógicamente, digamos, con el sumo sacerdote que está en ese lugar. Entonces, antes de Caifás estaba Anás, y Anás era el sumo sacerdote, y Anás tenía una hija de 12 años, ¿no? Y Caifás dijo: yo quiero ser el sumo sacerdote. Entonces hizo un arreglo para casarse con la mujer que amaba, la hija de Anás. Y se casó a los 12 años con la hija de Anás. Y después de un rato, Caifás quedó como el sumo sacerdote, porque ahora estaba en la línea genealógica, ¿no? Capaz lo dije mal eso, pero está en la línea, y entonces Caifás pasa a tener el poder. Ahora Caifás se ve que era un político astuto porque él estuvo 28 años en el poder. 22 años en el poder. Pero ¿saben qué? Antes de que llegue Caifás, en el periodo de como 5 o 10 años o algo así, habían 28 diferentes sumos sacerdotes. Cambiaban a cada rato. ¿Por qué? Porque era el que más dinero tenía y sacaba al otro y lo que sea. Llega Caifás y él está allí por 22 años y entró de una manera corrupta, ¿no? Pero él está allí, él tiene poder, es alguien político, es alguien con mucho poder en Jerusalén, el que más poder tenía debajo del pueblo romano, ¿no es cierto? Pero entre los judíos. Y él dice: vamos a deshacernos de Jesús, está afectando mis negocios. Entonces se reúne con los líderes y el versículo 4 dice: ellos quieren prenderlo a Jesús con engaño y matarle. Eso era el plan de ellos. Pero después dicen: pero esperemos 8 días, que terminen las fiestas y después vamos a deshacernos de ellos. Número 3, la adoración en preparación para su muerte. Versículo 6, es interesante que venimos cronológicamente, y en el versículo 6 llegamos acá, y el versículo 6 realmente es el día sábado anterior. No nos dice por qué Mateo no siguió la cronología de la palabra de Dios, pero sí tenemos el miércoles, el Señor dice: voy a morir en 2 días, y ahora vuelve el versículo 6 y es el sábado anterior. ¿Por qué está de esa forma acá en la palabra de Dios? Creo que
O sea, no sabemos, y Marcos y Juan sí lo dan en el orden cronológico. Pero Mateo nos da la idea de que está hablando, esto es lo que está pasando, pero quiero volver a algo importante porque ya llega la Pascua y es la preparación para la adoración del Señor en su muerte. Y eso es lo que vemos en el versículo 6, y vamos a estudiar eso. Dice, hallándose Jesús en Betania. Están en Betania, un pueblo que está más o menos a 20 minutos de Jerusalén, y están en la casa de Simón el leproso. Ya no tiene lepra, ¿no? Porque si no, no estarían con él. Los leprosos normalmente los alejaban de la ciudad, pero aparentemente el Señor lo sanó y él lo invita al Señor a venir a una cena en su casa. Versículo 7, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podría haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Lo que vemos aquí empieza en el versículo 7 realmente, pero están en Betania, están teniendo una cena en la casa de María, bueno, en la casa de Simón el leproso, pero con María, con Marta, con Lázaro, ellos eran de ese pueblo y están todos teniendo una comida y viene una mujer. Ahora esta mujer, Mateo no nos dice quién es, no sabemos por qué, pero en Marcos nos dice y en Juan nos dice que es María. No es María la madre de Jesús, es María la que siempre está sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Él ha tenido mucho, ya ha invertido mucho en la vida de María, explicándole las cosas de la palabra de Dios. Y ella viene con un frasco de alabastro de perfume y nos dice la Biblia que es muy costoso. Mateo no nos dice cuánto, pero sí la palabra muy costoso es que tenía gran precio. Marcos nos dice, en Marcos 14:3 nos dice que tenía un valor de 300 denarios. Ahora, si recuerdan, en el tiempo de Jesús, un denario era lo que ganabas, y ganabas bien, por día. Un día de trabajo era un denario lo que ganabas, y eso era considerado un buen sueldo. Y esto salía en 300 denarios, o sea, más casi un año. 10 meses de trabajo lo tenés en una botellita de perfume. Entonces era muy costoso. Era algo que no nos dice la Biblia si María y Marta tenían mucho dinero, pero no era algo que iban a tener todas las personas. Era algo que llevó mucho sacrificio comprar. Y el Señor está allí, está en la mesa, está sentado, y viene María y dice la Biblia que lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado. Ahora, vamos a hablar de adorar a Dios. Yo no quiero que vayan a buscar sus perfumes y vengan y lo tienen en el edificio, ¿no es cierto? O encima mío, peor. Eso era algo, quizás decir mejor, si estás al lado mío, no sé. Pero eso era algo que era un ritual normal para darle perfume a las personas. Tenemos varias cosas. No tenían desodorante en ese tiempo, ¿no? Iban todo el día por el desierto caminando con sus batas, con sus pies sucios. ¿Qué hacían? Entraban, le limpiaban los pies y muchas veces le ponían un poco de perfume para que sea aguantable la cena, ¿no es cierto? Era algo normal, era un ritual normal. Pero acá María no hace lo normal, aunque algo de normalidad era. Ella viene y derrama todo el perfume sobre su cabeza. Realmente no era una situación normal, no ibas a ir a la casa de alguien y que te tiren todo el perfume, y menos un perfume tan costoso. Imagínense, esto no era en 10 meses juntó con la plata que le sobraba un perfume. Esto era 10 meses de trabajo fueron hacia este perfume costoso, y ella en un momento lo derramó todo sobre la cabeza del Señor. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque quería adorar a Dios. No nos dice específicamente su corazón, no nos dice sus palabras de por qué lo hizo, pero sabemos que María siempre estaba a los pies de Jesús aprendiendo y conociendo, y sabemos que María amaba a Jesús. Entonces ella viene con un acto de adoración y dice: voy a adorar a Dios.
Y ella dijo, esta es la manera que tengo de adorar a Jesús. Y dio todo su perfume. Costoso. Ahora, es interesante eso para mí. Yo estaba estudiando esto. Yo soy más como los discípulos que vamos a ver en un momento, pero muy pocas veces en mi vida puedo recordar, yo amo a Dios, no lo amo como debería, lucho con eso siempre, yo amo a Dios. Sin embargo, aún amando a Dios, yo no sé si en un momento de mi vida he pensado como María y decir, acá tenés todo, Señor. Te entrego lo más preciado que tengo, no me importa el costo, no me importa el tiempo, quiero adorarte porque vos sos Dios. Ahora, no sabemos qué entendía María, si él iba a morir o no. Creemos que sí, pero no sabemos lo que ella sabía. Solamente sabemos que ella estaba allí, quizás sabía de la muerte de Cristo o no, pero ella quería adorarle y dijo, voy a darle lo más preciado que tengo. Y le dio algo de gran valor al Señor en adoración. Versículo 8, perdón, estoy atrasado con esto, pero... Versículo 8, los discípulos se enojaron, dice, pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Ahora, pensemos en esto, si el Señor Jesús estuviera aquí hoy, sabiendo nosotros lo que sabemos en la palabra de Dios, ¿no le daríamos el perfume más caro? Quizás decir no, pero la respuesta debe ser sí. Porque sabiendo lo que el Señor hizo en la cruz, decís, voy a darte todo, Señor, acá está. No sería algo raro. Los discípulos no entendían lo que pasaba. Jesús sabía, no sabemos si María sabía, pero dijo, quiero adorar a Dios. Y dio este perfume preciado. Y los discípulos enseguida vieron esto y dijeron, ¡qué pérdida! ¿Cómo vas a gastar eso? Un año de trabajo, ¿cómo lo vas a gastar así? No, qué pérdida. Se podría haber, dice el versículo 9, este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. ¿Era algo malo dar a los pobres? No, era algo que Dios mandó. Y entonces ellos están diciendo, podríamos haber usado esto para agrandar el reino dándole a los pobres. Se podría haber hecho tantas cosas con esos 300 denarios. Ahora es interesante esto, no nos dice Mateo esto, pero Juan nos dice que el que dio la idea esta, ¿saben quién era? Judas. Judas fue el primero que dijo, qué pérdida, podríamos haberlo vendido. Ahora, Judas era el tesorero del grupo, ¿no es cierto? Él siempre estaba pensando en monedas y en todo, y él también está pensando en este momento en entregar al Señor. Entonces él no estaba pensando en los pobres, él no estaba pensando en nada de esas cosas, él estaba pensando en su propio dinero y ponerlo en sus bolsillos y decir, bueno, mejor me quedo con estos 300 denarios. Pero no era el único, los discípulos aparentemente en conjunto estaban enojados, estaban como, ¿cómo puede ser esta pérdida? María adorando al Señor de una manera con un sacrificio real y devoción al Señor, y los discípulos en vez de decir, qué gran sacrificio de amor, dijeron, qué pérdida, qué desperdicio, y juzgaron las acciones de María. ¿Qué me enseña eso a mí o a vos? Si somos honestos, normalmente somos como los discípulos, ¿no? Yo soy alguien, los que me conocen les saben que me gusta contar cada moneda y ser un buen administrador de los recursos que Dios me ha dado. Me gusta, le digo a mi señora, cuando compras algo en la verdulería, o que te den un ticket, que no te dan, ¿no? O por lo menos acordate que gastaste hasta la moneda para anotarlo, para que yo lo tenga, para que tenga los números bien, ¿no es cierto? Porque soy así. Y cuando el Señor me dice, bueno, va a haber una actividad grande y podés ofrendar, hay diferentes oportunidades así, digo, bueno, tenemos este dinero y puedo dar una parte al Señor. Y hago lo mismo no solamente con el dinero, con mi tiempo. Yo digo, bueno, este es el tiempo que tengo y puedo dar una sección de mi tiempo al Señor. Y analizás eso, y todo eso es correcto porque necesitamos ser buen mayordomo de nuestro tiempo, habilidades, de nuestro dinero, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero María, creo que era una buena mayordoma, porque, o sea, ella hacía bien con esas cosas, tenía esas cosas, pero no le importó eso en ese momento. Ella dijo, tengo a Dios aquí y quiero adorarle. Y no me importa ni el tiempo que tenga, ni el dinero que tenga, no me importa el sacrificio que tengo que hacer, quiero adorar a Dios.
cuando somos honestos, realmente somos mucho como los discípulos y muy poco como María. Pero cada uno de nosotros debe tener un corazón como María. Si bien lo que hicieron los discípulos, no enojarse, pero el ser un buen mayordomo es correcto, la acción de adoración de María debe ser parte de nuestra vida. Como digo, ya si sabemos lo que Jesús hizo, vamos a adorarle hoy así, ¿no? Pero en ese tiempo no sabía y sin embargo adoró al Señor entregando algo muy preciado para adorarle. Paso porque ya dije esto. Versículo 10, el Señor dice: no la molestéis. Dice, dándose cuenta, le dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. La palabra buena ahí es la palabra kalón en griego, y lo que está diciendo es que ella ha hecho algo maravilloso, ha hecho algo hermoso, es una adoración especial que ella está haciendo. No era un desperdicio. Realmente está adorándome como yo merezco porque soy Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está haciendo una acción hermosa. Y después le dice en el versículo 11: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No está diciendo en el versículo 11: no te preocupes por los pobres. No es eso lo que está diciendo. Es más, la Biblia nos enseña que debemos ayudar a los pobres. Y a veces debemos suplir necesidades por los pobres. Pero Él no está diciendo que estás eligiendo uno o el otro. Está diciendo, en este momento lo más importante es adorar a Dios con tu vida. Y los pobres siempre vas a tener esa oportunidad de seguir los mandamientos y dar a los pobres. Pero en este momento tiene una oportunidad de adorar a Dios. Y María hizo eso. Y los discípulos, preocupados por sus cosas, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Versículo 12. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Otra vez, no nos dice que María sabía, puede ser que sabía que el Señor iba a morir. Ya lo había escuchado. Es más, les digo esto, cuando Jesús muere y va a la tumba, ¿qué hacen los romanos, los soldados? Ponen soldados allí porque dijeron, Jesús dijo que iba a morir y resucitar. No sea cosa que se roben el cuerpo y digan que resucitó. Entonces vamos a poner soldados para que no puedan hacer eso. Pero si los inconversos habían escuchado eso, ya sabían que era así. María también quizás ya sabía así. No nos dice la Biblia, pero ella escuchó las palabras de Dios y quizás sabía que iba a morir y que iba a resucitar. Quizás no lo entendía o quizás sí, no nos dice eso. Pero lo importante es esto, el Señor dice: ella está preparando mi cuerpo para la muerte, para la sepultura. Y está haciendo una acción de alabanza y de adoración a mi nombre. Habiendo entendido todo o no, ella adoró al Señor. Versículo 13. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. No nos dice ahí, haced de María una santa, adorarla. No es eso lo que nos dice. ¿Qué nos dice? Vamos a estar hablando de esta persona por siempre hasta que venga el Señor. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos hablando de María, de su sacrificio y su adoración al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Entonces, el Señor está por entregar su vida. María no sé si entendía todo eso o no, pero si hubiese sabido lo que nosotros sabemos hoy, también estaríamos adorando al Señor, y no importa el costo, ¿no es cierto? Si tuviéramos a Jesús hoy, estaríamos como: quiero adorarle con todo. Pero Jesús no está aquí con nosotros hoy, Él está en el cielo, va a regresar, pero Él quiere que le adores con todo. Y muchas veces nosotros decimos: sí, si Él estuviera acá lo adoraría. Pero Señor, no tengo para ofrendarte, no tengo suficiente tiempo para servirte. Yo voy a medir bien y realmente no quiero hacer las cosas bien, que está bien eso, pero a veces lo usamos de excusa para no adorar a Dios. Y lo que María está diciendo es, o lo que está haciendo es: no me importa nada, voy a adorar a Dios porque quiero mostrarle el valor que Él tiene para mí. Él es digno de adoración. Él merece nuestra adoración. Y María dijo: sí, merece lo mejor y le voy a dar lo mejor. Te hago esta pregunta a vos y podemos ver el último punto rápidamente, pero ¿adorás a Dios? ¿Le das el valor que Él merece? Quizás decís: bueno, todos los domingos estoy ahí, en la iglesia. Está bien, pero
Dios quiere que vengas a la iglesia. Él habla de que te congregues fielmente. Pero Él no quiere que solamente le des 2 horas o 3 horas, depende del predicador, el domingo. No. Él quiere que le adores el día lunes, desde que te despertás hasta que te vas a dormir. Él quiere que pienses en Él. Él quiere que obedezcas su palabra y que vivas para Él. Él quiere que des tu tiempo, tus habilidades para ministrar, para edificar, para glorificarle a Él. Él quiere lo mismo el día martes, y quiere lo mismo el día miércoles, y quiere lo mismo el día jueves, viernes, sábado y el día domingo también. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es digno de esa adoración y Él quiere que le adoremos con nuestra vida. No estamos hablando de un perfume, aunque el tema es el perfume. Estamos hablando del corazón de adoración. Entonces la pregunta que te hago es, ¿adorás a Dios? Especialmente pensando en este fin de semana, lo que Él hizo en la Pascua. Él murió por nosotros. Cumplió la voluntad de Dios, pero murió por nuestros pecados. Y sufrió todo lo que sufrió cargando nuestros pecados. Y resucitó en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado, para limpiarnos de nuestros pecados. Y Él hizo todo eso, la Biblia nos dice, porque nos ama. Y después nosotros decimos, gracias Dios, el domingo a la mañana, el resto de la semana es mío. Y Dios está diciendo, no, adorame todos los días. Soy digno de tu adoración. No solamente por lo que hice, porque soy Dios, pero también mira todo lo que hice. Y nosotros debemos tener un corazón de amar a Dios y decirle, no importa el costo, no importa el tiempo, no importa las habilidades, quiero usarlos para Dios, para agradecerle, para honrarle, para adorarle. El cuarto punto, vemos la hipocresía de Judas en el versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Sabemos bien la historia, ya sabemos de Judas, hasta los inconversos saben de Judas. Probablemente a Judas no le gustó el desperdicio. Él dijo, parece que fue lo último, era como la gota que rebalsó el vaso, de decir, mirá, ¿cómo va a gastar ese dinero en Jesús? Yo lo quiero entregar, voy a entregarlo, ya está. Voy a ir a sacar todo el dinero que pueda. Y fue a los líderes religiosos, a estos mismos líderes que querían matar al Señor. Y les dijo, ¿qué me ofrecen para que yo se lo entregue? Lo voy a hacer en un lugar clandestino, no va a ser en medio de las multitudes, que eso es lo que querían. Vamos a hacerlo de una manera escondida, pero ¿qué me van a dar para hacerlo? Y le dijeron 30 piezas de plata. La Biblia nos dice en Éxodo, capítulo 21, versículo 32, que ese era el precio de un esclavo. 30 piezas de plata, y eso es lo que le dieron. En Lucas 22, versículo 6, nos dice que él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Ahora noten esto, estamos en el día sábado antes de la crucifixión. El Señor está hablando al principio del miércoles, pero desde el día sábado, Judas está buscando entregar al Señor en toda esa semana, en cualquier oportunidad que él puede tener. Y vio todas esas cosas y finalmente el jueves a la noche o viernes a la mañana, él va a entregar al Señor. Hay 3 maneras de acercarte a la muerte de Cristo. Hay personas que lo rechazan, como los líderes religiosos, que no solamente no querían escucharle, sino que estaban enojados y lo rechazan. Rechazan todo lo que él decía, rechazan todo cómo los enfrentó o lo que sea y no querían saber nada. Y hay personas hoy que rechazan a Cristo. Hay otra manera de acercarte a la muerte de Cristo y es amarlo en adoración. Eso es lo que hizo María. María dijo, el Señor va a entregar su vida, eso es lo que viene predicando, quiero adorarle porque Él es Dios, quiero adorarle. Y entregó lo más preciado para adorarle. Y después hay un tercer grupo acá, que es la que actúa como que lo quiere servir. Eso es Judas. Actúa, participa en todas las cosas, participa en los ministerios, participa en la iglesia, parece uno más. Quizás hasta Judas era más santo en algunos aspectos, parecía más santo. Pero realmente él odiaba al Señor y no quería nada que ver, era un hipócrita. La pregunta que te hago para terminar esta mañana con esta parte es,
¿Cómo te acercás vos a la muerte de Cristo? ¿Cómo pensás vos en cuanto a la muerte de Cristo? ¿Lo rechazás? ¿Le adorás y le amás y estás dispuesto a entregar toda tu vida, tu tiempo para la gloria del Señor? ¿O actuás? Quizás sos Judas. Quizás decís, bueno, no soy tan malo como Judas, pero estás actuando como que amas a Dios. Dios quiere un corazón genuino. El Señor está preparando su vida para morir. Él ya sabía que venía este momento. Y podés rechazarlo, podés adorarle o podés actuar. ¿En dónde estás vos? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que vales más que el perfume más caro que existe, Señor. Sabemos que eres digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro tiempo, talentos, habilidades, el dinero. Todo eso sería poco al lado de tu gloria, de lo que mereces, de lo que eres. Y Señor, sin embargo, cuando vemos este pasaje y nos damos cuenta de tu grandeza, Señor, pedimos que nuestro corazón tenga el deseo de adorarte y de servirte y de glorificarte con nuestro tiempo y habilidad, etc. Señor, te damos gracias por tu muerte en una cruz hace más de 2000 años, que entregaste tu vida por nosotros para cargar nuestra maldad. El justo murió por el pecado de los injustos. Señor, te damos gracias que seguiste la voluntad del Padre y moriste en una cruz por nosotros. Señor, te pido ahora que obres en nuestro corazón para que podamos adorarte verdaderamente como María. Que no estemos pensando tanto en los detalles, sino que nuestro corazón rebalse de adoración hacia ti. Y Señor, pedimos que sigas obrando en nuestro corazón para que eso sea el deseo que cada uno de nosotros tenemos. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, quizás está aquí actuando como que te ama. Pedimos, Señor, que obres en su corazón para que pueda entender que necesita de un Salvador, que tú has hecho todo en la cruz cargando sus pecados y que lo único que tiene que hacer es creer, pedir perdón por sus pecados y creer que Cristo murió en la cruz por cada uno de sus pecados. Y pedimos, Señor, que hoy pueda poner su confianza en ti. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra y pedimos que bendigas el resto de la reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén.